Buenas noches, bienvenidos a esta emisión especial. A veces, la historia de un país no se escribe con tinta, sino con fuego. Hoy vamos a abrir una puerta que muchos han intentado cerrar durante décadas. Abordaremos uno de los episodios más dolorosos, oscuros y determinantes de la historia reciente de Colombia, la toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurrida aquel fatídico 6 y 7 de noviembre de 1985. Han pasado años, pero el humo parece no disiparse del todo. Fue un hecho que dejó más de 90 muertos, 11 desaparecidos reconocidos oficialmente y una cicatriz imborrable en la institucionalidad del país. Las cifras son frías, pero la realidad fue un infierno. Ese día la justicia ardió, pero entre las cenizas quedaron algo más que escombros. Quedaron historias, voces y vidas que por décadas fueron sistemáticamente silenciadas. En esta investigación no solo vamos a relatar los hechos militares, buscamos recordar a esas víctimas olvidadas, aquellas que quedaron al margen de los libros oficiales, los trabajadores de la cafetería, empleados humildes, visitantes ocasionales y magistrados que, inexplicablemente, salieron con vida del edificio para luego aparecer muertos. Este reportaje reconstruye minuto a minuto lo ocurrido. Analizaremos el papel del Estado, la decisión del M-19, la reacción desmedida de las fuerzas militares y el silencio cómplice de los medios de comunicación de la época. Veremos cómo este hecho sigue resonando hoy en nuestra memoria colectiva. Acompáñenos a ver Historias olvidadas del Palacio. Para entender la tragedia, debemos viajar a la Colombia de la década de 1980. No era un país fácil. Era una nación marcada profundamente por el conflicto armado, el auge terrorífico del narcotráfico, el fortalecimiento de las guerrillas y una crisis institucional que parecía no tener fondo. La violencia se sentía en el aire. Parecía desbordarse en todos los rincones del territorio nacional. En medio de esa tormenta existía una luz de esperanza. El gobierno del presidente Belisario Betancur había iniciado diálogos de paz con la guerrilla del M-19. Se hablaba de tregua, de acuerdos. Sin embargo, como suele pasar en nuestra historia, el proceso se fracturó. La desconfianza mutua minó el terreno. El M-19 acusó al gobierno de traición y de incumplimiento de los acuerdos pactados. Fue entonces cuando la guerrilla decidió actuar. Planearon una operación audaz, una toma armada en el corazón mismo de la capital. El objetivo declarado era hacer un juicio político público al presidente Betancur por el fracaso de la paz. Pero detrás de la retórica política había un propósito real: presionar al Estado militarmente y recuperar una visibilidad que sentían haber perdido. No sabían que estaban caminando hacia una trampa mortal. El 6 de noviembre de 1985 amaneció como cualquier otro día en Bogotá. Pero a media mañana, el comando guerrillero ingresó al Palacio de Justicia. Disparos, confusión, pánico. El ataque sorprendió a los ciudadanos y paralizó al país. Pero hay un detalle escalofriante. No sorprendió a las autoridades. La historia hoy nos confirma una verdad dolorosa. Investigaciones posteriores demostraron que los organismos de inteligencia militar sabían del plan. Conocían las intenciones del M-19 con días de anticipación, sabían que vendrían y, sin embargo, extrañamente, la seguridad del edificio fue retirada días antes. No lo impidieron. Se permitió que la ratonera se cerrara. Una vez adentro, la respuesta del Estado no se hizo esperar. Pero no fue una operación de rescate. Fue una operación de guerra. La respuesta militar fue inmediata y, a todas luces, desproporcionada. Las imágenes son imborrables. Tanquetas de guerra subiendo las escaleras, irrumpiendo en el edificio, derribando las puertas principales. Hubo fuego indiscriminado, cohetes, explosivos. No importaba quién estaba adentro. El palacio se convirtió en un campo de batalla donde la distinción entre combatientes y civiles desapareció. Y entonces el fuego. Un incendio voraz arrasó con gran parte de la estructura, consumiendo archivos, evidencias y vidas.
La supuesta retoma se convirtió en una tragedia humanitaria. Entre el humo y el estruendo, hubo víctimas que la historia oficial intentó borrar. Nos referimos a las víctimas más injustamente olvidadas, los trabajadores de la cafetería y los visitantes ocasionales. Eran cocineros, meseros, cajeras, jóvenes y adultos que no tenían nada que ver con la guerra. Lo más aterrador no fue solo que murieran en el combate, lo aterrador es que muchos sobrevivieron al fuego. Fueron evacuados con vida por el ejército. Existen videos, existen testimonios. Se les vio salir, asustados pero vivos, guiados por soldados hacia la casa del florero justo al frente de la plaza. Pero nunca regresaron a casa. Sus nombres, Cristina Guarín, Carlos Rodríguez, Luz Mary Portela, entre otros, se convirtieron en el símbolo doloroso de la desaparición forzada en Colombia. Testigos presenciales vieron cómo eran trasladados a instalaciones militares, interrogados, señalados injustamente como colaboradores de la guerrilla. Después de eso, solo quedó el silencio, un silencio absoluto. Y no fueron los únicos casos que estremecieron la lógica. Hubo magistrados, los guardianes de la ley, que salieron vivos. Fueron vistos fuera del edificio, y horas después, sus cuerpos aparecieron nuevamente dentro de las ruinas calcinadas, con disparos que no coincidían con el combate. Las versiones oficiales de la época nunca lograron explicar coherentemente qué sucedió en esas horas oscuras. En total, más de 90 personas murieron en la operación. Muchos quedaron atrapados en el fuego cruzado de dos bandos que no mostraron piedad. Otros, como hoy sabemos, fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Fue una masacre. ¿Y qué veía el país mientras esto sucedía? Los medios de comunicación transmitieron, sí, pero lo hicieron bajo una presión inmensa del ejército. Hubo censura directa, hubo supervisión militar en las salas de redacción. Se construyó una narrativa oficial que responsabilizaba única y exclusivamente a la guerrilla por el incendio y las muertes. Incluso, en un acto que muchos recuerdan con indignación, se ordenó transmitir un partido de fútbol mientras el palacio ardía, en un intento desesperado por distraer la atención. Décadas después se comprobó que gran parte de ese relato oficial no era cierto. Para el periodismo colombiano, este hecho marcó un antes y un después. Una lección de sangre sobre la ética, la verificación y la cobertura en medio del conflicto. Inmediatamente, divulgue ante la opinión pública, inmediatamente, es urgente, es de vida o muerte. ¿Sí me oyen? Señor Torre Chandía, ¿con cuántas personas más está usted como rehén? Aló, ¿con cuántas personas más está usted como rehén? Estamos con varios magistrados, un buen número de magistrados y de personal subalterno. Pero es indispensable que cese el juego inmediatamente. Divulgue a la opinión pública eso para que el presidente dé la orden. Sí, señor. Perdóneme, ¿cómo avanza la negociación? Es que no podemos hablar con ellos y no cese el fuego inmediatamente. Usted es un magistrado de la Corte, ¿no? Presidente de la Corte. Presidente, doctor Alfonso Reyes Echandía, cuéntenos, pero ¿qué hay que hacer? Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Un momento, por favor, un momento. La justicia tardó, pero llegó parcialmente. Años después, el Estado colombiano fue obligado a reconocer su responsabilidad. Se aceptó que hubo desapariciones, torturas y ejecuciones bajo custodia estatal. Generales y altos mandos, antes intocables, fueron juzgados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano, un fallo histórico que validó la lucha de los familiares que nunca se rindieron. Por su parte, el M-19 también ha tenido que reconocer su inmenso error histórico, su responsabilidad en desatar esta tragedia. Pero la verdad completa aún está fragmentada, dispersa entre expedientes y memorias dolorosas. Hoy, el Palacio de Justicia se recuerda no solo con dolor, sino con actos conmemorativos. Hay investigaciones académicas, sentencias judiciales y espacios de memoria que reivindican a las víctimas. Como sociedad, hemos aprendido.
La doctrina militar cambió. Se crearon normas para limitar el uso de la fuerza en zonas urbanas y prevenir la desaparición forzada. Se reforzó el control civil. El palacio ardió durante 2 días interminables. Pero el silencio ardió durante casi 40 años. Estas son las historias que el país no puede y no debe olvidar. Después de recorrer este reportaje, de ver las imágenes y escuchar los hechos, queda claro que la verdad es un camino largo y doloroso. Recordar a las víctimas no es revivir el odio, es un acto de justicia y de dignidad, que nunca tengamos que repetir hechos como este. La memoria es una responsabilidad colectiva. Comprender lo ocurrido y reconocer a quienes fueron silenciados es esencial para construir un país diferente. Que estas historias sigan acompañando nuestra conciencia. Gracias por acompañarnos en esta emisión especial. Nos vemos en una próxima entrega. Buenas noches.